El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Éxodo capítulo 30 del verso 1 adelante. Dice así: harás asimismo un altar para quemar, ¿qué? Incienso. Tiene que ser de madera de acacia. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado. Y su altura de 2 codos. Sus cuernos serán parte del mismo. Los recubrirás de oro puro, su cubierta, sus costados y sus cuernos. Le harás una cornisa alrededor y le harás también 2 argollas de oro debajo de la cornisa, en sus 2 esquinas y a ambos lados, para meter las varas para que sea llevado. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Cada mañana, al preparar las lámparas, Aarón quemaba incienso aromático sobre él. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso. Y será rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. No ofrecerán ahí incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco van a derramar sobre él libación. Aarón hará expiación 1 vez al año sobre los cuernos del altar con la sangre del sacrificio. Como expiación por el pecado, 1 vez al año hará expiación sobre él en sus sucesivas generaciones. Muy santo será a Jehová. Por eso es que vamos a estudiar este pasaje. Porque lo más importante en la vida cristiana es orar. Y hay mucha ignorancia acerca de esto, precisamente por ignorar las riquezas que Dios tiene escondidas para sus santos. Por eso Pablo oraba así: que sean, le decía a Dios, plenamente capaces de comprender todos los santos cuál sea la anchura. ¿Cuánto era la anchura? La longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 18 al 20. Verso 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, cuando el poder actúa en nosotros, recibimos revelación. Y una de las revelaciones más sorprendentes, más extraordinarias de la Biblia, es saber que Dios ha diseñado la forma en que podemos tener acceso vía paso hacia Él. Para entrar en su presencia no tenemos que ir de rodillas, como va la gente a los santuarios. Para entrar en su presencia no tenemos que vestirnos de morado para que nos conceda audiencia. Para entrar en su presencia no tenemos que bañarnos con agua bendita. Tampoco tenemos que ayunar 3 o 4 días. Lo que Él enseñó para entrar en contacto con Él es a través de la oración. Cuando tengas necesidad de consuelo, de ánimo, de fortaleza espiritual, de seguridad, de valor, debes saber que puedes entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo
Y cuando entres al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo tendrás paz, porque Él es el único que está dispuesto a escuchar nuestros problemas. La gente cuando tiene problemas llega una persona a su casa y le dice, ay, te cuento lo que me ha pasado. Tiene un problema, pero cuenta a una persona equivocada. Sale de ahí, se encuentra con otro, ¿y qué es que te veo así? Ay, es que no sabes lo que me ha pasado. Te cuento lo que me ha pasado. Y al final del día, por lo menos unas 30 personas ya saben el cuento. El único que va a callar nuestros problemas y nos va a fortalecer y nos va a ayudar y nos va a mostrar la salida es Dios. Nadie puede solucionar los problemas de nadie. No hay pastor, no hay consejero, no hay cura en el mundo que pueda arreglar tus problemas. Para arreglar tus problemas, tienes que acercarte a Dios, porque es el único que tiene el recurso, la solución y la salida para cualquier problema. Entonces, es Dios el que está dispuesto a contestar tus oraciones. Él cambiará tu matrimonio. Él cambiará la vida de tus hijos. Nosotros no. Así que te aconsejo que pongas tu confianza en Dios. No hay ningún hombre. Poné tu fe en Dios. Por eso dice la Escritura, tened la fe de Dios. Porque Él es el único que nos da salida. Miqueas 7:5 dice, y esto les va a asombrar, no creas en amigos, ni confíen en los líderes, en los príncipes. Y esto les va a asombrar más. De la que duerme a tu lado, cuídate. Esto significa que como humanos fallamos muchas veces. Por tanto, no debemos poner nuestra confianza ilimitada en las personas, sino en Dios, para que nunca te desilusiones, porque después dirás, todos son así. Todos son unos chismosos. Eso te va a pasar si pones tu confianza en los hombres. Cuando digo hombres, están también las mujeres. ¿Qué quiere decir si pones la confianza en cualquiera que no sea Dios? ¿Cuál es el propósito del altar del incienso? El altar del incienso fue diseñado para que el pueblo de Dios vea y entienda que así como el incienso sube y es un olor agradable, así exactamente es lo que pasa cuando oramos. Nuestras oraciones son el humo agradable que sube a la presencia de Dios. No hay nada en el espacio que interrumpa las oraciones cuando tu vida está en santidad. Porque cuando hay pecado, Dios no escucha tu oración. El incienso simbolizaba las oraciones, el placer que le causa a Dios nuestra oración delante de Él. Y cuando el humo sube, tenemos que saber que Él aceptó nuestra oración. Ahora, ¿cuáles son los materiales que se usaron para construir el altar del incienso? Éxodo 31 dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. ¿De qué iba a ser ese altar? De madera de acacia lo harás. Cada material tiene un significado. Dijo a Moisés, de madera de acacia, no de roble, no de cedro, no de tajigo. Él dijo, de madera de acacia lo harás. De tal manera que entiendas por qué vas a hacer el altar de estos materiales. Viene aquí la explicación. La madera de acacia provenía del desierto, de ese lado del oriente del Mar Muerto. Era la madera más dura, verdaderamente resistente, verdaderamente incorruptible. Los cambios de temperatura, la humedad o el fuego no le toca. Los hongos tampoco.
las termitas no se la pueden comer. Con ella se construían embarcaciones, estatuas y muebles. Tenía un color anaranjado con café oscuro y el arbusto de donde provenía siempre estaba florido porque vivía junto al agua. Por eso es que la Escritura dice que nosotros somos árboles plantados en la casa de Jehová, pero quiere que seamos árboles de acacia y que estemos plantados donde haya agua. ¿Para qué? Para que nos volvamos incorruptibles en todo nuestro actuar. La palabra hebrea para acacia es la palabra sitá o shitá, que quiere decir durable, incorruptible o resistente. Y la madera en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, simboliza la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo fue incorruptible. Cristo tenía dos naturalezas, era 100% hombre y 100% Dios. La madera representa la humanidad de Cristo, el altar hecho de madera representando la vida incorruptible, resistente y duradera de Cristo. Del Cristo que vendría, porque todavía no había venido. Cristo se enfrentó en el Getsemaní a momentos increíbles de estrés humano, por eso comenzó a sudar gotas de sangre. Pero era tan grande el poder de la humanidad de Jesús que resistió el pecado, resistió las ofertas de Satanás, resistió las insinuaciones de las mujeres, porque dice la Escritura que fue tentado en todo. Porque era semejante a nosotros, pero no pecó. Esto era un simbolismo de que Jesús iba a ser incorruptible y resistente porque cuando Él nació por el poder del Espíritu Santo no heredó el pecado. La sangre de Cristo era limpia, sin pecado, para ofrecer o para poder ofrecer un sacrificio perfecto en nuestro lugar. Éxodo 32. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo, será cuadrado. Y su altar de 2 codos, sus cuernos serán parte del mismo. Como les dije, el codo era de 45 centímetros. La longitud del altar era de 45 por 45, era cuadrado, pero la altura era el doble, era de 90 centímetros. Los seres humanos habitamos en este mundo, en un universo de 4 dimensiones. La primera es la física, la segunda la mental, la tercera la emocional y la cuarta es la espiritual. Y Dios no habita en las dimensiones en que nosotros vivimos. Cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, estaba escribiendo lo que ya sucedió y dijo, vi a la bestia. Él estaba viendo cosas hace más de 2000 años, cosas que van a suceder y que ya sucedieron. Esto significa que Juan estaba escribiendo lo que vio, porque él viajó en el futuro. Vio lo que iba a pasar dentro de pocos años y regresó otra vez. No han pasado, pero van a suceder. Eclesiastés capítulo 1, 9 y 10 lo confirma. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. ¿Acaso hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya aconteció en los siglos que nos han precedido. Por eso es que Dios quiere que entendamos el porqué de la longitud, el porqué de la altura y de la anchura. Efesios capítulo 3, verso 19. Pablo tenía revelaciones grandísimas, tremendas.
le escribió a los Efesios y le dijo que habite Cristo en la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Dios no quiere que conozcamos a Cristo así, sino quiere que conozcamos a Cristo con revelación. Porque Él es mucho más grande de la altura que de la anchura. Por eso el altar del incienso tenía el doble de alto. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, para poder entender la palabra, nosotros necesitamos revelación. ¿Y por qué la gente no recibe revelación? Porque no lee. ¿Y por qué la gente no recibe revelación? Porque no busca a Dios. Se convierte en un religioso, es verdad que lee, se sienta a leer, pero no pregunta nada. Todo esto nos enseña que cuando oramos no vamos a la derecha ni a la izquierda ni a ninguna parte de nuestra dimensión humana, sino que vamos hacia arriba, a otra dimensión, así como subía el humo del altar, porque de arriba viene nuestro socorro. De arriba viene nuestra respuesta. Por eso es que no debemos confiar en los hombres para que nos puedan ayudar. Todo lo resuelve Dios. Por eso el altar era el doble de alto que de ancho. Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué nos está enseñando este salmo? A mirar para arriba. ¿Tenés problema? Mirá para arriba. ¿Tenés necesidad? Mirá para arriba. ¿Tenés falta de entendimiento? Mirá para arriba. Todo viene de arriba. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces. En Él no hay mudanza, en Él no hay variación. Todo viene de arriba. Por eso cuando oremos, no debemos ir de un lado a otro, porque no estamos yendo a nadie que vive en nuestra dimensión. Éxodo 2 y 3 dice, sus cuernos serán parte del mismo. Los cubrirás de oro puro, su cubierta, sus costados y sus cuernos. Y le harás una cornisa de oro alrededor. El altar tenía que tener un cuerno en los 4 lados. Los cuernos en el Antiguo Testamento significan el poder de Dios. El poder de un búfalo estaba en los cuernos. El poder de un toro estaba en los cuernos. Entonces los cuernos representan el poder de Dios. Por eso se habla en la Biblia del anticristo como un cuerno pequeño. Este altar tenía 4 cuernos. Y esos 4 cuernos tenían que estar labrados de la misma madera incorruptible, que significa el poder que tiene Dios para contestar nuestras oraciones. Y el poder de Dios se descubre a través de nuestras necesidades. Es precisamente en momentos de necesidad que debemos descubrir que Dios es real. Para que cuando ores puedas ver que Dios contesta la oración.
para que cuando ores veas que sobrenaturalmente Él resolvió tu problema. Y ahí es cuando vemos que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios para mostrarte quién es Él. Uno puede ser en la carne todo lo farsante que quiera, pero cuando Dios interviene en una vida, en un segundo, uno se da cuenta que no tiene nada y que depende de todo de su gracia. Así que no estés chillando y no pierdas la visión. Más bien entender que es en Dios que tenés que poner tu confianza. Los cuernos del altar del incienso también significa la cruz, porque ahí es donde el poder de Dios estuvo colgado. Ahí quedó colgado su Hijo Jesucristo. El poder de Dios es el que nos mantiene con la carne crucificada. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Recordemos que cuando Cristo estaba en la cruz le gritaban: bájate, vos no tenés poder, vos decías que ibas a edificar el templo en 3 días, bájate. Y a la gente tampoco le va a gustar vernos a nosotros crucificados. Por eso es que nos invitan a lugares donde no debemos ir. Por eso es que nos invitan a hacer cosas que no debemos hacer. Por eso es que nos invitan con insistencia, porque el mundo quiere que nos bajemos de la cruz, pero debemos estar seguros que en la cruz está nuestra victoria. Entonces, para crucificar esto que se llama carne, para poder crucificar la carne, necesitamos el poder de Dios. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y para eso vino el Espíritu Santo a nuestra vida, para darnos el poder de crucificar nuestra carne. Y hay que practicar la crucifixión. ¿Dónde? En el mejor gimnasio del mundo, en el gym, ayuno y oración. A los que les agrada o piensan que pueden manipular a Dios con sus oraciones o con sus ayunos, quiero decirles que están errados, completamente errados. ¿Por qué? Porque le dicen a Dios: mira, Señor, estoy ayunando. Me estoy sacrificando para que me concedas esto. Y el Señor les dice: ¿sabes, hijo mío? El ayuno tuyo, tu sacrificio, no se compara con el sacrificio de mi Hijo Jesucristo. A Dios no lo movemos con ningún sacrificio humano, porque su Hijo hizo el más grande sacrificio. Así que a Dios lo movemos por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Así que te aconsejo que no ayunes para manipular a Dios. Ayuná para disciplinarte espiritualmente. Dedícate a la lectura y a orar. Porque si en tu tiempo de ayuno no estás en estas dos cosas, leyendo y orando, solamente estás haciendo una dieta. Éxodo 33. Lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus costados y sus cuernos le harás una cornisa de oro alrededor. La madera del altar del incienso significa la humanidad de Cristo. El oro significa su divinidad. La humanidad de Jesús tenía que estar cubierta por la divinidad. Cuando Él nació de una virgen, su humanidad fue cubierta por el Espíritu Santo. Alrededor
del altar había una cornisa, porque en el altar habían carbones que mantenían el fuego para consumir el incienso. Cristo fue consumido totalmente en la cruz del Calvario, y el propósito de la cornisa de oro era evitar que se caigan los carbones, porque los carbones mantenían el fuego. Entonces los carbones significan la pasión por la oración, y es la pasión del Espíritu Santo que impide que nosotros caigamos en el pecado. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego, porque si el carbón se llena de ceniza, se apaga. Entonces le dijo: aviva el fuego, sopla, quería decir, sopla, sopla, sopla. Y solamente la palabra y el Espíritu de Dios puede ser avivado cuando uno le busca de verdad. Avivar el fuego es nuestra responsabilidad. Un día, escúchalo bien, un día que dejas de leer la palabra, vas a notar la sequedad de tu vida. Van a comenzarse a secar las hojas. Vas a perder el fuego. Ya no quieres nada. Todo lo ves mal. Todo lo criticas. No te importan las almas. ¿Por qué? Porque te secaste y el mundo te absorbió. Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere que seamos tibios. Dios quiere que seamos ardientes en el Espíritu para poder servirle. Por eso es que debemos insistir que prenda en nosotros el fuego de su amor por los demás. Nosotros queremos tener una relación con Dios, sí. Eso es correcto. Vertical. Él y nosotros, nosotros y Él. Pero no se olvide que la cruz estaba extendida. Y si no dejamos entrar a otras personas en nuestro corazón, nos falta misericordia. ¿Te van a fallar? Por supuesto que te van a fallar. ¿Te van a lastimar? Por supuesto que te van a lastimar. Nosotros se lo hemos hecho a Él. Nosotros lo hemos lastimado a Él. Y nos olvidamos de lo que dejamos en la cruz. Damos la espalda y nos hacemos los importantes. Cuando en realidad el único importante es Él en nuestra vida. La leña de la palabra de Dios va a mantener el fuego ardiendo. La palabra no te va a dejar enfriar. La palabra te va a animar. La palabra va a endulzar tu vida. La palabra te va a ayudar a vivir en Él y para que todo te salga bien. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos quieren pasar por el altar del sacrificio hoy y ver quién está en el sacrificio? ¿Quién fue el que fue muerto, molido por nuestros pecados en el altar del sacrificio? ¿Quién quiere avanzar un poquito más e ir a la fuente? La fuente era de bronce, pero adentro era de espejos de mujeres. ¿Por qué? Porque todo aquel que se acercaba a lavarse podía mirarse. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra nos muestra quiénes somos nosotros. Porque la palabra es nuestro espejo. O sea que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo o mirándonos en el espejo de la palabra. Antes los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies, pero Jesús dijo: el que está lavado solamente necesita lavarse los pies. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo
a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,